Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Yo había dicho que nunca había puesto una lampralla, este monstruo de Navidad, en mi mesa, pero este año me he decidido. He comprado este monstruito y en este vídeo te voy a contar cuál es su origen. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal comparto cosas del día a día de mi vida en este país, en especial cosas que nos interesan a las mujeres. Pero no solamente, porque entre las cosas que comparto también cuento viajes, tradiciones, algo de historia, que es un tema que me encanta. Así que este año, esta Navidad, he decidido buscar cuál es el origen de este postre, porque he visto que es una tradición común en la península ibérica, aunque en Portugal y en España se hace de forma diferente y además la tradición, la leyenda es otra. Bueno, empezamos con la tradición en Portugal. Este postre fue creado por las monjas de Santa Clara en una localidad de Portugal que se llama Portalegre, pero en ese lugar no hay lampreas. El postre en Portugal se llama lampralla de ovos, es decir, lamprea de huevos, que en España es una anguila. Es decir, es un pescado con forma de serpiente. Por eso digo que es medio monstruo para ponerlo en la mesa. Bueno, lo curioso es que en esta ciudad de Portalegre no hay ni hubo nunca anguilas o lampreyas. Entonces, se cree que el origen está en una ciudad muy en el norte de Portugal, que es separada por el río Minho, tiene frontera con la localidad de Arbo en Galicia. Y lo curioso es que la bandera y el escudo de Arbo tienen una lamprea de oro. Y se cree que la leyenda es porque en Galicia es muy conocida la tradición de las brujas. Así que la leyenda cuenta que las brujas en Galicia tomaban la forma de este pescado, que es una especie de serpiente. ¿Y por qué de oro? Porque se transformaban, tomaban esta figura cuando salían a buscar oro y mataban a los pescadores. Así que se justifica lo asustador de la forma del postre porque la leyenda tiene que ver con brujas y con muerte. También hay otra explicación en Portugal, mucho más, digamos, corriente, y es simplemente que este pescado era un manjar muy caro al que solamente tenían acceso las clases más altas. Y entonces, bueno, inventaron este postre cubierto todo de huevo para simular el oro como algo que solamente existía en las casas de la gente más rica. Bueno, en la versión portuguesa, como ves, es un plato todo decorado con cabello de ángel y luego está la forma del pescado con los ojos, vamos a ver que no se me caiga el postre, con los ojos son dos cerezas y luego tiene una decoración en azúcar que, bueno, serían más o menos como las escamas. Bueno, en España existe el mismo postre, pero en España se hace de mazapán. Este, para decirte la verdad, no sé qué es lo que tiene por adentro. Cuando lo abra ya te contaré, pero hoy no, después de Navidad. Bueno, en España, en la región de Toledo, sobre todo, es muy común la anguila de mazapán. Bueno, también tiene que ver con este tema de las escamas. En 1492, los reyes católicos decidieron expulsar a los judíos del reino. Y entonces los que se querían quedar, que fueron muchos, porque no querían perder, bueno, su casa, sus bienes, su vida en general, pues o se convertían al cristianismo o tenían que, pues, que fingir que se habían convertido. La Inquisición los perseguía, controlaban qué era lo que comían. Entonces, en Toledo se le ocurrió, no sé a quién, a alguien, bueno, que los pasteleros hicieran esta anguila de mazapán. ¿Por qué una anguila? Porque los judíos, por su religión,
tienen prohibido comer peces sin escama o pescados sin escamas y sin aletas, que es el caso de la anguila, que como te estaba diciendo, parece una serpiente del agua. Y entonces esa era la prueba, si se lo comían o no, aunque en este caso era de mazapán, rellena con huevo, con yema de huevo o con cabello de ángel. Luego dicen que algunos pasteleros se apiadaron de los judíos y por eso les empezaron a poner láminas de almendra como si fueran las escamas. Esa es una explicación, bueno, una leyenda, una explicación del siglo XV. Pero también hay otra explicación y es que antiguamente el río Tajo estaba lleno de anguilas. Era un manjar también muy apreciado, pero bueno, también se las usaba para limpiar los aljibes de la región. No sé muy bien cómo, pienso que porque las anguilas se comerían, pues no sé, las cosas indeseables. Pero con el tiempo las anguilas desaparecieron y entonces también a un pastelero se le ocurrió hacerlas de mazapán para que la gente no extrañara tener las anguilas en su mesa. Bueno, como ves, tanto en Portugal como en España, dos historias, bueno, que tienen sentido, que son creíbles y no demasiado especiales. Y otras dos, bueno, ya un poquito más fuertes con los judíos en España y con las brujas en Portugal. Espero que te haya gustado el vídeo. No sé si tenías ya esta información o si tienes algo que puedes agregar a la historia. Por de pronto, en mi casa, esta va a ser la primera Navidad en la que vamos a comer este dulce portugués. Así que ya te contaré más adelante qué tiene por dentro y qué nos ha parecido. Bueno, te deseo que pases una muy feliz Navidad con tu familia, te mando un beso grande y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.